pero siento que ver a un negrito, lógicamente, cantando flamenco es como impactante. Al principio pues te choca. Y el mensaje que quería dar en Corazón Negro es como que de todo se sale, que no te va a morir por alguien. Yo siento que los hombres no nos expresamos mucho, y No. con claridad mucho menos. Y yo tenía esa capita, la verdad, tenía ese miedo porque yo no soy una persona que cuenta mis cosas. La música tiene ese poder de conectar emociones y contar historias que muchas veces las palabras no logran alcanzar. Hay artistas capaces de generar universos en los que mezclan géneros y sentimientos que te atrapan desde la primera nota. Hoy exploraremos ese universo de la mano de Luis Cortés, uno de los artistas más frescos y prometedores de la música española. Desde Valencia, su voz y sensibilidad están conquistando corazones y escenarios, y tras el éxito de su EP Dolores, viene a conquistarnos con su esperado disco Corazón Negro. Hoy en Soul Podcast tenemos a Luis Cortés. Bienvenido a Soul Podcast, es un placer que estés aquí. Nada, placer es mío. Vamos a hablar de Corazón Negro. ¿Hubo un momento de tu vida que dijeras, este momento marca el inicio de Corazón Negro? Sí, siento que a raíz de Dolores, cuando estábamos trabajando en Dolores, que era un proyectito más pequeño, vi que me hacía muchísimo bien el expresar los sentimientos, que a la gente le gustaba y como el hablar de mi vivencia. Y a raíz de Dolores decidimos crear algo más grande y que tenga como más poder, fuerza, digamos, ¿no? Más fuerza. Y creamos Corazón Negro. ¿Y qué significa para ti el título del disco? Pues supongo que tiene un trasfondo. Sí, a ver, pero básicamente como tal, que se me ha quedado el corazón negro después de querer tanto y amar tanto a personas. Siento que Corazón Negro forma parte de mí, real, es algo que tenía en el corazoncito, necesitaba soltarlo y creamos Corazón Negro. Y al fin y al cabo es parte de mi desahogo y de todas esas cosas que tenía miedo a decir o me faltaron por decir y lo hicimos. Se podría decir que es una evolución de Dolores, ¿no? Sí, yo siento que sí. O sea, en Dolores era como que al fin y al cabo estaba recién pues, roto, dolido de la ruptura y ya como que veo las cosas diferentes de otra manera y siento que estoy explicando mi duelo, digamos, las etapas de la ruptura y lo que yo pienso y siento que me ha pasado y lo que es el amor. ¿Y cómo crees que influyen tus raíces o tus vivencias a la hora de crear proyectos como Corazón Negro, Dolores? Bastante, porque me refugio muchísimo en el flamenco. El flamenco siento que es una rama muy sentida, como que la sienten mucho, la viven mucho y cuentan pues sus penitas y sus cosas. Y ha influido muchísimo el flamenco en mi vida, porque ha sido algo que he mamado, que he escuchado desde chiquitito, que me siento súper identificado y muy seguro con el flamenco. Y obviamente ya están las demás ramas, el pop, hemos hecho pues, bastantes fusiones que siento que combinan muy bien. Es que el flamenco es muy bonito. ¿Y no te cuesta más a la hora de hacer tu proceso creativo mezclar este tipo de géneros que a lo mejor la gente no está tan acostumbrada? No, la verdad que en Sound Blaster Record como que tratamos de ver más allá de centrarse en algo como tal. Primero nos dejamos llevar por la vibra y por lo que sentamos en ese momento y ya en base a eso y a lo que salga, en tema de composición y demás, ya después nos centramos en hacia dónde lo llevamos, hacia dónde lo dirigimos. Claro, porque a lo mejor tú tienes pensada una canción como súper flamenca y dices, bueno, voy a meterle aquí un poquito de pop, Sí, ¿no? de repente. Eso también de repente. eso es mucho de Jorgito, Jorge Calvet y Nerso. Ellos son los que se encargan de las pistas y de, mira esto, de repente a lo mejor hacemos un temita que era súper flamenco, era una bulería, y le sube el tempo, o sea, para que vaya un poquito más rápido y lo mete en house o lo mete en... Y digo, queda guay. Aún no sé si saltarlo, pero bueno, queda guay. Sí, queda guay. ¿Y tú crees que la gente aún se sorprende cuando te ve cantar flamenco? Sí, a ver, aún no soy... pero siento que ver a un negrito, lógicamente, cantando flamenco es como impactante. Al principio, pues te choca. De hecho, antes estábamos abajo y había un señor, ¿tú eres el negrillo ese que canta flamenco? Sí, oye, canta muy bien, no sé qué yo, muchas gracias. Como que les impacta a la gente aún y, bueno, entendible normalmente. Bueno, pero al final es parte de tus raíces y de tu esencia, ¿no? O sea, el flamenco está dentro de ti. Siento que es mi esencia, es lo que yo tengo y lo que me define a mí como persona y como artista.
¿Y esta evolución tú cómo la has sentido desde a lo mejor las primeras canciones que ibas sacando hasta ahora? No sé qué cambios has visto tú. Pues yo entré en la música prácticamente sin tener idea de lo que era el mundo de la música. No estudiaba como para ser músico ni tal, ni tenía ni idea. Yo siempre tengo oído y lo que me sale es lo que... Y personalmente también muchísimo. A día de hoy, pues eso siento que ya tengo más visión, que sé ya pues distinguir una cosa a otra, ya sé componer, antes no tenía ni idea de componer, ahora me compongo mis canciones, como que ha sido una evolución poquito a poquito y a la hora de cuando sacamos Dolores, de repente, ¡boom!, todas las canciones y digo, qué locura, o sea que ha sido una maravillosidad. Y como tú dices que has compuesto canciones, ¿qué mensaje a lo mejor quieres transmitir con Corazón Negro? A lo mejor parte de ruptura, cómo te sentías. Siento que, o sea, el mensaje de Corazón Negro, sé que son temas dolorosos y algo que lógicamente duele. Todo el mundo siento que habremos pasado por algo, el que no, pues enhorabuena. Total. Tienes una suerte impresionante. Y siento que algo real que está a día de hoy. Y el mensaje que quería dar en Corazón Negro es como que de todo se sale, que no te va a morir por alguien, por mucho que no es esto Romeo y Julieta. No te mueres por ¿sabes? amor, vaya. No, por amor nadie muere, siento yo. Romeo y Julieta ya está, siento. De todo se sale y la herida se cura, cicatriza y hay vida nueva más allá del dolor. Los artistas al final cogéis mucha influencia de lo que os pasa en vuestros día a día, de vuestros sentimientos. ¿No te da como un poquito de cosa que la gente se entere de tus vivencias personales o qué? Totalmente. Yo soy una persona, bueno, de por sí yo siento que los hombres no nos expresamos mucho y No. con claridad mucho menos. Y yo tenía esa capita, la verdad, tenía ese miedo porque yo no soy una persona que cuenta mis cosas, qué tal, pero al no contarlas como que tenía esa cosita de soltarlas. Sí. Me vino la musa en ese momento, decidí soltarlo y me ayudó muchísimo también personalmente. O sea, yo siempre digo que la música es como si fuese mi psicóloga, me ayuda muchísimo, hablo con ella, bueno, Un desahogo eso total. le cuento todo lo que tengo y en base a eso, pues como que me quito esa cosita. Y me ayuda muchísimo, pero si me daba cosita al principio de, joder, que están... Que se de están mi vida, enterando que están sabiendo de... esto, están contando de... ¿sabes? Pero bueno, Sí. al fin y al cabo siento que me ha ayudado muchísimo, ha sido algo bueno y positivo. ¿Y cómo fue trabajar con Camilo? Porque, bueno, impresionante eso. Fue una locura. Recuerdo que me habló por Instagram, que me Ostras. escuchaba muchísimo en casa, tal, no sé qué. Vi que me dio a seguir y digo, wow, qué locura. O sea, fan de Camilo, Claro, fan, total. fan. Y justo coincidimos en Miami. Su equipo de trabajo se puso en contacto con el nuestro y quedamos, concretamos una citita para conocernos más que nada. Súper bien, un chico súper majo, súper agradable, súper humilde, o sea, la persona más guay que he conocido, de verdad que es flipante. Y tú tener a un artista ahí arriba, ¿cómo será? ¿Cómo hablará? ¿Será agradable? ¿Será no agradable? Uy, y estás con ese nervio. Luego súper cercano, súper, la verdad que de 10. Hicimos la canción de Esa Marta ya, del tirón. ¿Vamos al estudio? Venga, vamos. Hicimos la canción de Esa Marta. Y una locura, una persona muy, muy buena. Besitos, Camilo. Y no sé, o sea, la idea a lo mejor era tuya o entre los dos hicisteis ahí magia pura, no sé. ¿Qué hacemos? Me preguntó. hacemos? ¿Sabes? Él ya estaba tocando la guitarra, acorde con la guitarrita, tal. Y yo le conté en lo que estaba trabajando. Estoy trabajando en Corazón Negro, algo que estoy sintiendo tal, no sé qué, no sé cuánto. Y directamente ya empezó, aquí tratando de... Y digo, venga, Pues ya está, por ahí, venga. ya está hecha. Y nos Jolín. pusimos a hacer la canción. La verdad que es súper creativo y tiene un talentazo increíble. Y bueno, temas redes sociales. ¿Qué papel crees que han jugado las redes sociales en tu carrera? Bastante, Mucha, ¿no? mucha. Siento que tanto las redes sociales como el exponerse a las redes sociales es algo que hoy en día cualquier artista o cualquier persona la tiene a mano y es muy fácil. Para ti sale a punta pala. Me ayudó muchísimo, me dio como muchísima más visibilidad y recomiendo a todo el mundo que si está en esto de la música o quiere hacer algo, o si estás, yo qué sé, tienes un negocio y quieres darle publicidad, ponte a hacer vídeos ahí, que algunos se te pega. Y es que tuvimos aquí a Su, que salía de redes sociales, y yo le preguntaba, ¿pero tú te has sentido a lo mejor prejuzgada por ser una cantante que viene de redes sociales? Hoy en día creo que es lo normal, ¿no? Sí. Las redes al final sacan artistas de todo tipo, ya no solo cantantes. Sí. Pero no sé si a lo mejor a ti te pasa que te dicen, pues te he visto por el TikTok. No, al fin y al cabo siento que es como que está a tu lado. Al fin y al cabo tú estás en ese mundo. Eres cantante, tienes que utilizar las redes sociales. Tienes las redes sociales y te gusta ser cantante, o sea, como que está a tu lado y no... Yo no le veo problema a eso.
A ver, es que si eres artista y no tienes redes sociales, es un poco imposible, ¿no? Claro, hoy en día está todo digitalizado, todo el mundo, o sea, es que, bueno, yo tengo un dicho que si te has hecho un tatuaje y no lo subes a redes sociales, no te has tatuado. O sea, real, no te has tatuado, la gente no lo ha visto, todo el mundo, y hasta que no te lo vean en persona ya pueden pasar tiempo ya. Pues estuve leyendo que tenía un significado los colores que has usado en el disco. ¿Qué significan para ti? El negro por el corazón negro real y el morado como que algo que tiene, pues eso, peso, tiene dolor y es un color con el que me identifico, no sé por qué, y lo hablamos con el equipo, y teníamos que llevar esos colorcitos para el disco. No sé, combinaban también, Sí, la verdad el negro que combina sí. con todas las cosas de eso también, pero quedó bonito, y la portada me encanta, me flipa. Muy chula. Y así soñando con el futuro, ¿alguien con quien quieres colaborar? Yo siempre lo digo, yo creo que si habrá visto algo de estará cansado, dirá que pesado Alejandro, o sea, me flipa, me parece un genio, un artistazo y una persona, pues que su música va a perdurar para toda la eternidad, siento. Es una persona que admiro muchísimo y me encantaría colaborar con Alejandro Sanz. Y bueno, aquí hacemos una pregunta siempre para rematar. Como nos llamamos Soul y Soul es alma, no sé, algún momento de tu carrera que digas, esto me marcó a mí el alma. O sea, la gira me marcó muchísimo, el primer concierto en Barcelona, pero lo que más me ha marcado, siento yo, es tener a mi madre bien, tener a mi madre contenta, que no le falte de nada y que todo lo que ha pasado por nosotros, perdió su infancia prácticamente, que ahora disfrute de la vida y que sea feliz. Eso siento que es lo que me ha marcado muchísimo. Y bueno, ya sí, algo que nos puedas adelantar del futuro, sin dar, bueno, sin hacernos spoiler, pero algo que puedas decir, va. Se viene gira. Muy bien. Se viene gira Corazón Negro, vamos a tratar de estar por toda España y vamos a disfrutar muchísimo, o sea que se viene girita. Qué bien, pues me alegro mucho. Nada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti.